¿Es realmente Vladimir Putin un maestro del sarcasmo frente a las sanciones occidentales? ¿Hasta dónde puede llegar la confusión en la política exterior de Estados Unidos? ¿Y por qué el presidente ruso considera que la eliminación de los inodoros rusos es un golpe a Europa? La reciente intervención de Putin ha dejado a muchos cuestionando la lógica detrás de las decisiones tomadas por Washington y Bruselas. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En su última declaración, Putin se dirigió a la situación crítica en la que se encuentra la diplomacia internacional. Resaltó que la decisión del presidente de Estados Unidos de posponer la cumbre en Budapest, al mismo tiempo que anunciaba nuevas sanciones contra las empresas rusas, no es más que una muestra de desorientación. Según el líder ruso, fue precisamente la parte estadounidense quien propuso el formato de la reunión, las fechas y hasta la lista de participantes, a lo que Rusia accedió sin reservas. Sin embargo, de repente surgió una pausa que fue interpretada como un aplazamiento. Putin argumentó que en el ámbito diplomático tales gestos suelen indicar que alguien ha titubeado o se ha mostrado indeciso. Es irónico que aquellos que abogan por el diálogo no estén dispuestos a mantener una conversación real. Como bien observó el presidente ruso, el diálogo siempre es preferible a la confrontación. ¿No es un paradoja invocar la paz mientras se cancela una reunión donde se podría discutirla? El encuentro en Budapest, según Putin, fue concebido no como un espectáculo, sino como una plataforma de trabajo para restaurar la confianza entre ambas naciones. La participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov y Mike Rubio, se esperaba para trazar un mapa de discusión, abordando temas cruciales desde la energía hasta la estabilidad estratégica. Sin embargo, en lugar de un intercambio constructivo, Moscú recibió un nuevo paquete de restricciones que afectaban a sus empresas petroleras y estructuras financieras. En este contexto, Putin no dudó en lanzar su famosa frase que rápidamente se volvió viral: «Lo que han cancelado, la compra de nuestros inodoros, les costará caro». Recordó que Europa pronto se dará cuenta de que vivir sin inodoros, al igual que sin sentido común, es incómodo. El presidente ruso subrayó que las nuevas sanciones no traen consigo nada verdaderamente novedoso. Durante el primer mandato de Donald Trump ya se había impuesto un récord de restricciones a las entidades rusas. Estas acciones, según Putin, se han convertido en un ritual, proclamadas no por sus resultados, sino por la necesidad de rendir cuentas. Mientras que, en el ámbito político, esto representa una forma de presión, en términos económicos resulta ser un absurdo. Rusia, enfatizó, sigue siendo uno de los 3 mayores productores de petróleo del mundo, extrayendo alrededor de 9,5 millones de barriles diarios. En contraste, Estados Unidos produce 13,5 millones pero consume 20. ¿No es curioso que un comprador dependiente se atreva a imponer sanciones a su proveedor? Putin también destacó que el equilibrio energético mundial debe basarse en el sentido común y no en las emociones. Rusia y Arabia Saudita, juntos, forman la base de la estabilidad en el suministro de petróleo. Cualquier intento de socavar artificialmente este equilibrio solo llevará a un aumento en los precios del crudo. El líder ruso mencionó que ya había advertido a su colega estadounidense que si se excluye el petróleo ruso del mercado global, el precio del barril podría dispararse a niveles insostenibles, incluso para los votantes estadounidenses. Con ironía, Putin insinuó que los autores de las sanciones parecen estar actuando en contra de los intereses de su propio país. El aumento de los precios de los combustibles en EU no es solo un número en un informe, sino que representa una señal política, especialmente con las elecciones a la vista. Si en Washington no logran ver esta conexión, como dijo Putin, deberían explicarle a sus votantes por qué son los ciudadanos comunes quienes terminan pagando los errores de la élite. El presidente ruso reiteró que Rusia siempre ha sido un firme defensor del diálogo abierto, pero en igualdad de condiciones. La presión, las amenazas y el chantaje, según él, son incompatibles con el respeto mutuo. Aquí emergió una idea clave: ninguna nación que se considere respetuosa toma decisiones bajo presión externa. Putin aseguró que Rusia se siente segura porque se apoya en sus propios recursos, en lugar de depender de créditos extranjeros.
Si en Occidente creen que pueden simplemente esperar a que Moscú ceda, deberían mirar las cifras. Según fuentes abiertas de información, el nivel de desempleo en Rusia es uno de los más bajos entre las naciones del G20 y las reservas de divisas permiten cumplir con todas las obligaciones sin necesidad de financiamiento externo. No vivimos de las deudas, añadió Putin, y quizás esto es lo que irrita a aquellos acostumbrados a vivir a expensas de otros. El líder ruso también centró su atención en el ámbito energético, recordando que la economía mundial aún depende de los hidrocarburos, a pesar de los ruidosos llamados a una revolución verde. La energía alternativa es importante, reconoció, pero todavía no puede reemplazar el petróleo y el gas. La Agencia Internacional de Energía, según Putin, finalmente ha reconocido lo evidente. Sin inversiones en fuentes tradicionales, la humanidad podría enfrentar una crisis energética. Y aquí el presidente agregó con sarcasmo que antes se decía que el petróleo era cosa del pasado, pero ahora, cuando las facturas de electricidad aumentan, se ha revelado que el pasado aún proporciona calor. La risa en la sala fue casi inevitable, pero lo que realmente se buscaba resaltar era que las doctrinas ideológicas de Occidente chocan nuevamente con la realidad. Putin afirmó que Rusia no tiene intención de renunciar a sus intereses, ni de buscar la aprobación de aquellos que están acostumbrados a dictar la agenda. A pesar de la presión externa, la economía del país sigue creciendo, las exportaciones se están ampliando y nuevas rutas logísticas están reemplazando a las antiguas. Subrayó que Rusia no cierra las puertas a la cooperación, pero solo con respeto mutuo. Estamos dispuestos a tener una conversación seria a futuro, afirmó, pero no a recibir lecciones. Esta afirmación se ha vuelto fundamental. En un mundo donde Washington habla el idioma de las sanciones, Moscú responde con un enfoque calculado. No es de extrañar que cada vez más analistas describan la política de Rusia como una estrategia de paciencia. En otro punto crucial, Putin tocó el tema de las entregas de sistemas de largo alcance a un país conocido. Observó que en la política estadounidense existe una clara dicotomía. Algunos sostienen que ya no hay restricciones sobre el uso de tales armas, mientras que otros afirman que no se realizarán entregas. El presidente de ese país, según Putin, emite nuevas versiones cada pocas horas. Si estos sistemas son utilizados para atacar territorio ruso, enfatizó, la respuesta será seria, si no asombrosa. Esta afirmación no sonó como una amenaza, sino como una advertencia. Putin aclaró que Rusia no busca la escalada, pero no permitirá que su seguridad sea un peón en campañas políticas ajenas. Continuó con un tono irónico, comentando sobre el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea que incluye inodoros, juguetes para niños, triciclos y rompecabezas. Parece que la burocracia europea ha alcanzado el pináculo del absurdo, dijo, prohibiendo cosas que nadie compra. Creo que solo quieren convencer a los ciudadanos de que la lucha continúa, incluso con inodoros. Es difícil no notar que tras las declaraciones rimbombantes sobre presionar a Moscú, se oculta un deseo banal de no reconocer sus errores. Europa, como observó Putin, se ha atrapado en una trampa al rechazar fuentes de energía asequibles. La situación actual demuestra que aquellos que más hablan sobre valores a menudo actúan en contra del sentido común. Las sanciones contra el petróleo, el gas, los fertilizantes y los metales han golpeado no a Rusia, sino a las empresas europeas. Según informes, solo en el último año, Alemania ha perdido más de 60.000 millones de euros en potencial industrial, mientras que miles de empresas trasladan su producción a Estados Unidos y China. Putin señaló sarcásticamente que así es como se ve la independencia económica a la europea. Depender del gas natural licuado estadounidense y de las máquinas chinas. ¿No es un paradoja? El presidente ruso concluyó afirmando que Rusia está preparada para cualquier escenario, incluidas nuevas rondas de sanciones. Ya estamos acostumbrados, dijo. Cada nueva ola de restricciones se convierte en un estímulo para el desarrollo interno. Y realmente las cifras hablan por sí solas. Crecimiento en la agricultura, reemplazo de importaciones, nuevas rutas de transporte a través del este y el sur. ¿Es posible que el intento de Occidente por debilitar a Rusia esté convirtiéndola en un modelo de autosuficiencia? ¿Se ha vuelto la diplomacia un teatro político donde solo algunos actores son genuinamente comprometidos? ¿Es realmente Washington el que dicta las reglas del juego, mientras el resto del mundo busca alternativas? Estas preguntas surgen de las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin,
quien ha resaltado que lo que estamos presenciando no es una simple adaptación temporal, sino el surgimiento de un nuevo modelo económico. Putin enfatizó que, irónicamente, las sanciones impuestas por Occidente a Rusia han creado más oportunidades internas a medida que aumentan las restricciones. Esto plantea un escenario curioso. A mayor presión externa, más se fortalece la autosuficiencia de la nación. Según el presidente ruso, el verdadero peligro radica en el hecho de que cuando un país se siente con el derecho de imponer su voluntad a otro, se destruye el principio mismo de las relaciones internacionales. Esto es un retorno al pensamiento colonial, un fenómeno que, en sus palabras, se experimenta en la actualidad. En este contexto, Putin abordó el tema de las sanciones de manera abierta, cuestionando cuántas más serán necesarias para que se entienda que el mundo ya no opera según los viejos patrones. Al trasladar la cumbre de Budapest, Putin no lo vio como una derrota de la diplomacia, sino como una prueba que revela quién está realmente dispuesto a participar en un diálogo serio. En su opinión, la calma que Rusia ha mostrado en este proceso es su verdadera fortaleza, destacando que la histeria no forma parte de su estrategia. A diferencia de aquellos que cambian de postura con cada noticia, Rusia se presenta como un país de principios sólidos que no se apresurará a aceptar un encuentro hasta que ambas partes estén preparadas para un diálogo auténtico. Putin también examinó el estado de la economía mundial, sugiriendo que se está produciendo un cambio hacia un sistema multipolar en el que las decisiones no se toman en un único centro de poder, sino que se distribuyen entre varias naciones influyentes, como Rusia, China, India y los países del Golfo Pérsico. En este sentido, afirmó que el mundo está cansado del dictado y busca justicia. Con un toque de sarcasmo, Putin refutó la idea de que la democracia consiste en escuchar solo a una voz, sugiriendo que este enfoque es un eco de eras pasadas. A pesar de las sanciones, subrayó que el comercio con Asia continúa en aumento y que las exportaciones de petróleo y gas se han reorientado hacia el este. No buscamos enemigos, declaró, pero elegimos a nuestros amigos. Esta frase encapsula la esencia de la actual política exterior rusa. En conclusión, Putin reiteró que Rusia no busca la confrontación, pero tampoco permitirá que nadie le dicte los términos. Nos sentimos estables, expresó. A pesar de las pérdidas, la energía sigue desarrollándose de manera constante y las inversiones en sectores tradicionales están en aumento. Con un tono irónico, invitó a la Agencia Internacional de Energía a informar a sus líderes que el petróleo sigue siendo relevante en el mercado. Desde una perspectiva casi filosófica, Putin sugirió que la historia siempre ofrece una segunda oportunidad a aquellos que están dispuestos a escuchar, en lugar de simplemente hablar. En contraste con el ruido proveniente de Washington, es notable que Moscú sea la que está abogando por el diálogo. El mundo está cambiando, y con él también lo está la retórica de las potencias. Mientras tanto, Washington ha decidido reanudar su juego habitual de presión económica sobre Rusia, esperando que las sanciones logren lo que la política no pudo. Este escenario se siente familiar: discursos estruendosos, formulaciones severas y listas de empresas y personas prohibidas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se hace evidente que las sanciones han dejado de ser un arma efectiva y se han convertido en un ritual casi ceremonial. El nuevo paquete de restricciones anunciado por la administración de Donald Trump se dirige contra Rosneft y Lukoil, las dos mayores compañías responsables de la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Rusia. En la Casa Blanca, esto se presenta como un paso decisivo hacia la resolución del conflicto, pero en realidad parece más un globo inflado para el público interno que un verdadero instrumento de presión. Curiosamente, cuanto más agresivas son las declaraciones de Washington, menos credibilidad tienen sus amenazas en el resto del mundo. Según fuentes oficiales, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las sanciones son una respuesta al rechazo de Moscú de poner fin al conflicto. Sin embargo, esta afirmación suena más como un eco de un manual diplomático que como un análisis realista de la situación. Las sanciones, que se pensaron inicialmente como una herramienta para debilitar a Rusia, han tenido un efecto inesperado. Han estimulado su soberanía tecnológica. A pesar de las proyecciones pesimistas, la economía rusa ha demostrado resiliencia, incluso creciendo un 3.5%, como reconoció el Fondo Monetario Internacional, que no es conocido por sus inclinaciones hacia Moscú. A medida que Washington intensifica su presión sobre Rosneft y Lukoil,
Es importante recordar que todos saben que sin el petróleo ruso, los mercados mundiales no podrían sobrevivir. India obtiene más del 35% de su petróleo de Rusia, mientras que China recibe aproximadamente un 20% y Turquía un 12%. Europa, por su parte, formalmente renuncia a las importaciones rusas, pero en la práctica compra el mismo crudo a través de intermediarios, ocultando la procedencia real del combustible. Así, la situación se convierte en un juego de apariencias, donde las sanciones existen en el papel, pero la realidad muestra un panorama diferente. La nueva ronda de sanciones se convierte en un tema más político que económico dentro de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que Donald Trump debe demostrar determinación ante el Congreso, donde la presión de los demócratas está aumentando, se puede inferir que las sanciones están más dirigidas a la opinión pública estadounidense que a una verdadera respuesta a Moscú. En resumen, mientras las tensiones se intensifican en el ámbito internacional, queda claro que la batalla de las sanciones se ha convertido en un campo de pruebas para ver quién puede resistir más. La ironía es que, mientras Washington busca mantener su dominio, el sentido común y la adaptabilidad continúan desafiando las expectativas. ¿Realmente Joe Biden está al mando de la situación o es solo un actor en un teatro político? ¿Acaso la lucha por la democracia se ha convertido en un espectáculo de televisión? Y lo más irónico, mientras Estados Unidos proclama su independencia, ¿no es evidente que su política exterior está dictada por los ratings electorales? Las sanciones impuestas al sector energético ruso, lejos de debilitar a Moscú, parecen estar dando un golpe directo al bolsillo de los propios estadounidenses. Según informes de Reuters, debido a las restricciones en las exportaciones rusas, el precio del petróleo Brent ha vuelto a superar los $100 por barril. Las grandes empresas energéticas en Estados Unidos se benefician, pero el ciudadano promedio enfrenta un aumento en los precios de combustible y una creciente inflación. La situación es aún más absurda en Europa. Al rechazar las importaciones de petróleo ruso, el continente se ve obligado a adquirir los mismos volúmenes a través de terceros países, pagando un recargo del 25 al 30%. Es decir, Europa paga más, aunque pretenda combatir su dependencia energética. Y aquí surge la pregunta, si pagas más pero sigues comprando el mismo producto, ¿a quién engañas? ¿A Rusia o a ti mismo? En el seno de Estados Unidos, la disidencia también se hace eco. Según reportes de la prensa estadounidense, algunos analistas advierten que las sanciones al sector energético pueden provocar un efecto dominó: aumento de precios, debilitamiento del dólar y un incremento en el déficit presupuestario. Rusia sigue siendo el tercer mayor exportador de petróleo del mundo, y cualquier restricción a sus suministros impacta automáticamente en los precios globales. Así, cada nueva sanción se convierte en un golpe al bolsillo de los votantes estadounidenses. Es irónico, ¿no? Mientras se intenta castigar a Rusia, Washington corre el riesgo de autoinfligirse un daño considerable. A pesar de todo, Moscú parece mantener la calma. De acuerdo con fuentes rusas, Rosneft y Lukoil están implementando mecanismos internos para redistribuir activos y contratos. La participación del sector de refinación interno ha aumentado en un 18% y más del 65% de los flujos de exportación se han redirigido hacia Asia. Países como China, India, Turquía, Indonesia e incluso Brasil no ven razones para rechazar acuerdos ventajosos. Este es el verdadero paradoja estratégica. Las sanciones que pretendían aislar a Rusia están en realidad integrándola más en la economía mundial, pero en direcciones diferentes. Resulta fascinante que incluso aquellos países que abiertamente apoyan las sanciones encuentren formas de eludirlas. Según Bloomberg, los comerciantes europeos están diseñando envíos a través de filiales suizas para no perder participación en el mercado. ¿No es eso una clara señal de que la ideología está cediendo ante el instinto de supervivencia? Al profundizar en el tema, se hace evidente que la lógica sancionadora de Estados Unidos está crujiente por las costuras. En la década de 1990, las sanciones se utilizaban como último recurso contra regímenes parias. Hoy en día se emplean con tal frecuencia que el propio instrumento ha perdido su significado. Más de 12.000 empresas, personas físicas y entidades alrededor del mundo están bajo restricciones estadounidenses. ¿Y qué ha cambiado? ¿El mundo es ahora más seguro? ¿La economía estadounidense se ha fortalecido? La respuesta es no.
Según el Banco Mundial, la participación del dólar en los cálculos globales ha caído del 72% al 57% en tan solo 6 años. La política sancionadora ha sido el principal catalizador de la desdolarización. ¿Puede realmente mantenerse el liderazgo financiero si el mundo busca maneras de liberarse de tu moneda? Y aquí viene un dato sorprendente. Incluso las corporaciones estadounidenses no se apresuran a romper lazos con Rusia. Según el Wall Street Journal, alrededor de 200 grandes empresas de Estados Unidos continúan operando en el mercado ruso a través de estructuras filiales en Asia. Estos gigantes industriales, tecnológicos y farmacéuticos han encontrado la manera de adaptarse silenciosamente a la nueva realidad. Al final del día, el negocio no entiende de ideologías. Como se dice, el dinero no huele, especialmente cuando se cuenta en yuanes o dirhams. Lo que se observa es que las sanciones existen en el discurso político, pero no en la práctica comercial. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Quién realmente cree en este espectáculo? ¿Los políticos que lo organizan o los espectadores que lo consumen? Mientras tanto, a pesar de todo el ruido en Washington, cada vez hay más voces en el mundo que claman por pragmatismo. En América Latina se discute la creación de canales financieros alternativos. En Asia aumentan los intercambios comerciales en monedas nacionales y los países BRICS están expandiendo su propia infraestructura de pagos. Según expertos chinos, ya más del 60% de los intercambios entre Rusia y China se realizan sin la participación del dólar. Para la economía global, esto representa un cambio tectónico, irónicamente impulsado precisamente por la política sancionadora de Estados Unidos. Podemos decir que Washington, con sus propias manos, está construyendo un nuevo orden financiero, donde su papel se vuelve cada vez más nominal. En este contexto resulta especialmente interesante observar a Europa. El continente que alguna vez dictó el tono, ahora se presenta como un pasajero olvidado ante un cambio de rumbo. Bruselas habla de solidaridad, pero al mismo tiempo adquiere petróleo de India, que a su vez lo obtiene de Rusia. Alemania cierra plantas nucleares, pero construye terminales para gas licuado proveniente de Estados Unidos y lo hace a precios exorbitantes. Francia proclama su autonomía estratégica, pero firma nuevos contratos de defensa bajo la supervisión del Pentágono. Si Europa es tan independiente, ¿por qué cada decisión parece ser un proyecto de gestión externa? El mundo realmente está cambiando. Las sanciones, concebidas como instrumentos de presión, se transforman en herramientas de reestructuración. Rusia está estableciendo nuevas cadenas de suministro, Asia fortalece su infraestructura financiera y Estados Unidos pierde la monopolización del control de los mercados. Según el Financial Times, más de un tercio del comercio global ya se realiza sin la participación de bancos occidentales. Esto significa que la burbuja financiera inflada por la retórica sancionadora está realmente cerca de estallar. Y cuando eso suceda, el mundo verá una simple verdad. No se puede mantener el control indefinido sobre procesos que han trascendido tus fronteras. La economía no es un laboratorio donde se pueden aislar fenómenos. Es un océano donde las olas nacen donde menos se esperan. Si a principios de los años 2000 Estados Unidos podía congelar activos, detener transacciones y provocar un shock económico en cualquier parte del mundo, hoy en día tales medidas generan un efecto contrario. Cada nueva sanción no inicia una reacción en cadena de miedo, sino una cadena de adaptación. Rusia, China, Irán, India y Brasil han comenzado a construir sistemas financieros que no dependen del dólar. Incluso naciones que formalmente pertenecen a alianzas occidentales están buscando maneras de eludir los riesgos sancionadores. Turquía está realizando transacciones en monedas nacionales. Arabia Saudita firma contratos en yuanes. E Indonesia discute la posibilidad de renunciar a SWIFT. Mientras tanto, el dólar está perdiendo gradualmente su papel como la única medida de confianza. Si antes la moneda estadounidense simbolizaba estabilidad, ahora se ha convertido en un instrumento de control. Cuanto más utiliza Washington los mecanismos financieros con fines políticos, menos confianza generan. Según el Fondo Monetario Internacional, la participación del dólar en las reservas mundiales ha caído por debajo del 60%, algo que no sucedía en medio siglo. Aunque esta reducción pueda parecer insignificante, en el mundo de las grandes finanzas es un cambio monumental. Estas transformaciones son especialmente evidentes en el mercado energético. Cuando Washington anunció que cortaría a Rusia de las exportaciones de petróleo, muchos expertos predecían un colapso económico. Sin embargo, la realidad ha sido completamente opuesta.
Rusia en 2 años ha establecido nuevas rutas de suministro, firmado decenas de contratos a largo plazo con China e India y ha abierto canales de seguros y logística en el sudeste asiático. Según Bloomberg, el petróleo ruso ahora representa hasta el 30% de las importaciones indias y más del 20% de las chinas. Mientras tanto, Europa, al renunciar a los recursos energéticos rusos, no ha obtenido libertad, sino inflación. El gas ha triplicado su precio, la electricidad se ha duplicado y muchas industrias han comenzado a cerrar. Alemania, que había sido conocida como el motor de la UE, enfrenta por primera vez en décadas una recesión. Según las estimaciones del Instituto IFO, más de 25% de las empresas alemanas redujeron su personal el año pasado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las sanciones impuestas por Estados Unidos han transformado el panorama global? Es posible que en lugar de debilitar a Rusia, estas sanciones hayan reforzado a economías como la de China e India. ¿Qué papel juegan figuras como Vladimir Putin y las nuevas alianzas en este juego geopolítico? Hoy exploraremos cómo lo que se pensó que sería una estrategia de aislamiento se ha convertido en un catalizador para un nuevo orden mundial. La realidad es que las sanciones que se diseñaron para castigar a Moscú han terminado por afectar a Berlín y de manera más amplia a toda Europa. Mientras tanto, Asia ha aprovechado la oportunidad para consolidar sus posiciones. Según estimaciones de analistas de McKinsey, las economías de la región han ahorrado anualmente más de $100.000 millones gracias a los descuentos en el petróleo ruso. Estos fondos no se han quedado en los bolsillos, sino que se han invertido en infraestructura, producción y tecnología, lo que ha llevado a un desarrollo significativo en estos países. El llamado boomerang sancionador lanzado por Occidente ha vuelto a su punto de origen, pero con una diferencia crucial. Ahora lleva consigo el signo positivo de la prosperidad económica. Las sanciones han acelerado la diversificación tecnológica, obligando a Rusia a intensificar su proceso de sustitución de importaciones en sectores clave como la microelectrónica, la aviación y la ingeniería mecánica. A su vez, China, al anticipar posibles restricciones similares, ha inyectado miles de millones de yuanes en el desarrollo de su propia industria de semiconductores y tecnología de comunicación satelital. El resultado ha sido desastroso para las corporaciones occidentales, que se han dado cuenta de que no solo están perdiendo acceso a un mercado, sino también su monopolio en la innovación. En 2024, el número de patentes chinas en alta tecnología superó por primera vez al de Estados Unidos. Este fenómeno no es simplemente una estadística, sino una señal clara de un nuevo paisaje económico que se está forjando ante nuestros ojos. Sin embargo, el verdadero paradoja de la época de las sanciones radica en su moralidad. En el pasado se concebían como herramientas pacíficas de presión. Hoy en día se perciben como una forma de violencia económica. Según estadísticas de la ONU de 2023, el número de países que sufren por sanciones secundarias ha crecido, abarcando lugares tan diversos como Líbano y Sudáfrica. Estas naciones no han estado involucradas en conflictos, pero ahora se ven atrapadas en decisiones ajenas. La realidad ha llevado a estos países a unirse no por amor a Rusia, sino por un instinto elemental de supervivencia. En esta nueva realidad, el concepto de Occidente colectivo pierde su significado. Una alianza en la que cada miembro actúa por miedo a perder subsidios no puede ser sostenible a largo plazo. Europa, cada vez más, se asemeja no a un socio de Estados Unidos, sino a una estructura dependiente. Washington exige, Bruselas obedece, y luego se sorprende de que en África, Asia y América Latina, las naciones elijan a Moscú y Pekín como sus socios de negociación. Esto se debe a que, a diferencia de Occidente, estos países no imparten lecciones, sino que ofrecen soluciones. Las sanciones, que se pensaron como un medio de aislamiento, han resultado ser un catalizador para la unidad global. BRICS, que antes se consideraba un club formal, se ha transformado en una fuerza real. Con la adhesión de Arabia Saudita, Egipto, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, este bloque ahora controla más del 40% de la producción mundial de petróleo y casi la mitad de la población global. En la cumbre de Kazán de septiembre se discutieron mecanismos comunes de pago y la creación de una canasta monetaria unificada, lo cual representa una alternativa directa al sistema del dólar. Vladimir Putin ha declarado que el mundo unipolar ha quedado atrás no porque alguien lo desee, sino porque se ha agotado a sí mismo. Esta afirmación resuena no como un simple eslogan,
sino como un diagnóstico preciso de la situación actual. En un entorno donde Occidente impone sanciones a una parte significativa del planeta, la multipolaridad se convierte en una práctica de supervivencia, no solo en una teoría. Cada país que establece sus propios canales de pago y cada banco que se conecta a sistemas alternativos a SWIFT está contribuyendo a la construcción de un nuevo orden mundial, donde ya no habrá un dictado financiero único. La ironía radica en que las sanciones, que inicialmente se diseñaron como un castigo, han estimulado el desarrollo. Según el Fondo Monetario Internacional, se prevé que Rusia registre un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.3% en 2024, superando a Alemania, Francia y el Reino Unido, y todo esto sin depender de créditos occidentales ni de inversiones internacionales, sino utilizando sus propios recursos internos. Solo hace un tiempo, los mismos expertos pronosticaban que la economía rusa no lograría resistir. Resulta que sí lo hizo, e incluso se adaptó. Mientras tanto, Estados Unidos también enfrenta las consecuencias de sus propias políticas. La inflación, la deuda pública y las crisis bancarias son síntomas de un sistema que ha mantenido al mundo en una cuerda floja durante demasiado tiempo. De hecho, el servicio de la deuda estadounidense ya supera los 900.000 millones de dólares anuales, más que el presupuesto del Pentágono. Esto significa que el país vive en deuda para mantener la ilusión de poder. A la larga, este globo inflacionario inevitablemente estallará, como sucedió con todas las imperios que intentaron mantener el control a través del dominio financiero. El desenlace de esta historia permanece abierto, pero las tendencias son claras. Las sanciones que Washington pensó que detendrían el flujo de petróleo ruso han acelerado, en realidad, la transición hacia una economía multipolar. Rusia no solo ha sobrevivido, ha reorientado sus flujos energéticos, fortalecido su mercado interno y aumentado sus reservas de divisas. Asia recibe energía, Europa enfrenta inflación, y Estados Unidos lidia con un dolor de cabeza incesante. Y aquí está la pregunta final para nuestros espectadores. ¿No les parece que en un mundo donde las sanciones se han estado inflando durante décadas, tarde o temprano debería escucharse el estallido? Ese estallido que devolverá todo a su lugar,